Gloria a Dios. Dios me le bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Aquí estamos contentos de estar en la casa del Señor. Y hoy pues queremos seguir glorificando al Señor, en esta ocasión ahora por medio de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a estar hoy en Romanos 6:16. Bendiga. Romanos 6:16. Vamos a ir a la 14ª exhortación de la serie Definiciones. Amén. Hoy definición de pecado. Amén. Pecado según la Biblia. Recuerden, el mundo define pecado de manera cambiante todos los días. Pero la palabra del Señor es bien clara, porque es para nuestra bendición. Y es la descripción tal y como viene de parte del Señor. Amén. Es importante que nosotros vayamos a lo que nos dice la Biblia. Amén. Recuerden que esa es toda la intención de ir a la palabra. Cuando el Señor nos dice que en la palabra es inspirada por Dios y toda es útil para instruir, para redarguir y para enseñar en la justicia de Dios, en lo que es correcto, pues esa palabra viva y eficaz es a la que nosotros tenemos que acudir para ver dónde está la verdad. La verdad no está en el periódico, la verdad no está en los libros de historia, la verdad no está en los libros de ciencia ni de referencia. Allá habrán cosas que son ciertas, pero la verdad que viene de parte del que lo creó todo no está allí, está en su palabra. Es bien específico, por eso es que es importante ir aquí. Hoy en el tema de pecado, pues vamos a ver lo que nos dice la palabra respecto a lo que el Señor nos dice que es pecado y por qué hemos tenido que ser limpiados y comprados y sacados de allí. Amén. ¿Y quiénes somos ahora en Cristo? ¿Y por qué? Amén. Porque el Señor también, vamos a ver, aborrece tanto el pecado, le da asco el pecado. Y vamos a ver el fundamento de esa situación desde el principio de este mundo, que el pecado asomó enseguida, como usted recordará en la palabra de Dios. Pero vamos a ir allá antes, y vamos a estar en Romanos 6:16 al 23. No cierren su Biblia porque vamos a ir de todo bien, de una manera bien eficiente, vamos a decirlo así. Y vamos allá. Que nos cierre su Biblia. En el nombre de Jesús. Leemos todos en el nombre del Señor. Romanos 6:16 al 23 dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Padre Santo, Señor bueno, ahora te damos gracias por tu palabra santa. Te pedimos que ella nos hable al corazón, guiada por tu Santo Espíritu en esta mañana. Y que ella nos enderece, Señor, nos aconseje, nos confirme, nos aliente, nos corrija según tú entiendas necesario en esta mañana. Y que todo sea para edificación y bendición, y especialmente para salvación de aquellos que no te han conocido, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano. Algunas definiciones en esta porción que leímos aquí en Romanos. Pecado. Pecado se puede traducir de diferentes formas, pero la mayoría del tiempo se traduce como amartia. Amartia. Amartia es, como hemos dicho en algunas ocasiones, fallar la meta, fallar el blanco. Pero hay que definir entonces qué es el blanco. Si la definición de pecado viene de parte de Dios, pues la meta la define el Señor. ¿Cuál es la meta? Pues lo que habla de la meta en ese sentido, ¿verdad?, figurativo, es que el Señor ha querido que nosotros andemos en cierta obediencia desde el principio, y no se ha hecho así. Pues cuando no hacemos
Lo que Dios quiere que hagamos, eso se llama fallar la meta, fallar el blanco. Y vamos a ir a través de ello cuando vayamos en esta exhortación. Amartia es lo que llama la palabra del Señor, lo que se traduce en español en nuestra Biblia, pecado, por la mayoría del tiempo. Otra palabra clave dice que fuimos libertados del pecado, libertados de fallar el blanco, libertados. ¿Usted conoce a alguien que se llama Eleuterio? Eleuterio, eso es lo que quiere decir libertado. Puede ser que el Eleuterio que usted conoció era la persona más atada del mundo, pero como a veces los nombres pues no necesariamente quieren decir o representar a la persona. Como uno que yo conocía que se llamaba Juan de Dios López, y pues no era Juan, pero de Dios, pues, por lo menos hasta cuando yo le conocí, pues no lo era. O sea que a veces las personas le ponen por nombre algo para ver si sale bueno. El Eleuterio quiere decir eso, es el que una vez estuvo preso, pero ahora está libre. Qué bonito el nombre, ¿verdad? Lindo el nombre. Si acaso hay algún bebé pendiente por ahí, ¿verdad? El Eleuterio, te diga, no, en mi mente no pensaba ponerle, pero un nombre bien bonito, ¿ves? Porque estaba preso, pero fue puesto en libertad. Un liberto, básicamente, respecto a los esclavos. O sea que los esclavos cuando eran libertados decían libertos. Otra palabra clave dice que como antes estábamos ¿verdad?, en el pecado, pero después fuimos libertados para servir a la justicia. Antes servíamos al pecado, ahora servimos a la justicia. ¿Qué es justicia? Justicia, dicaio, sí. Tú sabes que lo que es dicaio, después más adelante dicaio, la raíz de dicaio es lo que es correcto. Lo que es correcto. Ahora, ¿quién define lo que es correcto? Ahí está el asunto. ¿Quién define lo que es correcto? Vamos a la palabra del Señor. El Señor se reserva el derecho de decidir lo que es correcto. ¿Sabe que esos rótulos lo tienen muchas veces en el sitio que usted entra? Nos reservamos el derecho de admisión. Y abajo dice, no se admiten personas en camisetilla de martillo, no se admiten pantalones cortos, no se admiten personas con lenguaje soez o con comportamiento irrazonable. ¿Quién define todas esas cosas? Pues el dueño del local. ¿Okay? O sea que lo que para usted podría ser un comportamiento normal, si para él no lo es, usted va afuera del local, lo botan del sitio. Pues el Señor define lo que es justo. Él es el que define esto. Si vamos a ir a través de ello cuando vayamos a través de esta porción. Otra palabra clave dice que antes nosotros nos presentábamos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestros miembros, para servir a la inmundicia. ¿Okay? La palabra inmundicia es importante también, acatarsia. Usted sabe que por ahí dicen, oyen mucho la palabra catarsis. Catarsis es cuando algo se está, cuando algo está limpio, cuando algo está purificado. Por eso cuando usted antes en la escuela, no sabe esta palabra, pero estaba que mucho tiempo antes usted iba a la escuela, miraba para el escritorio del lado y decía, mi amiguito no está, es que le dieron un purgante. ¿Usted recuerda de eso? De la gente que diga que no recuerda eso. Un purgante, que era una costumbre. Pero un purgante, si tú buscas en el pote, decía catártic. En español no se usaba mucho, pero en inglés catártic. ¿Qué es un catártic? Es algo que presume de corregir algo en el cuerpo. Como la creencia era que de vez en cuando hay que darle un flocheo al cuerpo, perdonando la palabra, ¿verdad? Pues le daban el catártico. Pues la palabra inmundicia es acatarsia. O sea, cuando no ha habido limpieza, cuando lo que hay es suciedad, de ahí que viene inmundicia, y la raíz tiene que ver con los desechos humanos. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Con los desechos humanos. O sea, ya usted sabe con lo que le quiero decir. Eso es lo que quiere decir inmundicia. Servíamos a la caca, vaya viendo, que vaya usted entendiendo, que en Aguadillano y Isabelino entendamos correctamente lo que dice la palabra. La otra dice que servíamos a la iniquidad. Otra palabra, ¿verdad?, de nuestra Biblia. Iniquidad es anomia, no anemia, sino anomia. Nomia es ley, anomia es sin ley. O sea, a lo loco, vivíamos al garete, hacíamos lo que nos daba la gana. O sea, que antes nosotros nos presentábamos de buena gana, nos dábamos sin Cristo, nos presentábamos de buena gana, con gusto, a orgullo lo llevaban. Ustedes digan, no, yo nunca. Usted se presentaba para servir a lo que era un desecho y a lo que no tenía ley. O sea, usted andaba al rey. Entonces la palabra ácrata.
Muchas personas piensan que cuando usted le dice, usted es ácrata, dicen, qué bueno que lo notas. Usted piensa que le están diciendo algo lindo. Ácrata. Ácrata es aquel que no acepta autoridad. ¿Okay? Sí, ácrata. Crata o crator o crator es el que tiene la autoridad. Por eso la imagen de Cristo, usted muchas veces ve estos iconos antiguos, el pancrator, de donde viene el nombre pancracio, también dicho de paso, pan de todo, crator, autoridad, el que tiene toda autoridad, eso es lo que quiere decir pancrator. Pues aquí el ácrata es el que, como decía el juez de la parábola del juez de la viuda, no teme a Dios ni respeta a hombre. Ese es un ácrata. O sea, él no hacía nada que le dijeran hacer lo que le daba la gana. Qué feo eso, ¿verdad? Luego otra palabra clave es santificación. Agiasmos, quiere decir, era cuando usted ve el pecado y se aparta de él. Bueno, estamos hablando de pecado. Estar o no en pecado es la parte clave. Servir o no al pecado. Estar amarrado al pecado. Todo ello fue de lo que Cristo nos libertó. Cuando usted viene a Cristo, esas amarraderas que usted tiene, esas ataduras, como le llaman muchas veces en el ámbito cristiano, esas cadenas, como le llamamos también al pecado, el Señor las rompe. Por eso que después más tarde Pablo diría, pero si ya usted le cortaron las cadenas, porque las quiere buscar otra vez. Bueno, hemos estado hablando de esto frecuentemente, pero ahora enfocado en el tema del pecado, merece que veamos el contraste entre lo que es santo y lo que es inmundicia. La otra palabra clave, esclavo. Bueno, usted ya conoce la palabra clave para esclavo, doulos. Esclavo, el esclavo que no tiene esperanza, el esclavo que no tiene cómo comprar su libertad. Esos son doulos, que no le quedan de otra. Que su descendencia iba a ser igual que él. Y la descendencia igual que él. No había forma de salir de ser esclavo del pecado y de lo que el pecado llevaba. Amén. Ese era el estado desesperante que nosotros estábamos antes de venir a Cristo Jesús. Por eso es que el diablo, cuando anda por ahí, se especializa en que la gente no sepa hasta dónde están metidos en el pecado y qué es lo que le espera del pecado. Y de eso se especializa. Hablando de dónde salió el pecado. Muchas personas dicen, ¿cuándo comenzó? Usted sabe que muchas personas dicen que están buscando a quien inventó el trabajo para cobrársela. Porque ese sí que fue malo el que inventó el trabajo. ¿Usted sabe quién fue el que inventó el trabajo? El hombre mismo, a consecuencia de su acratanería, por no seguir la autoridad del Señor. Eso es lo que lo dice la palabra del Señor allá en Génesis. Si tú vas a Génesis 3, okay, allá es que comienza todo. Okay. Génesis 3, 1 al 8 dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente no era como la que usted ve ahora. Aquí se entiende que la serpiente tenía patas y la serpiente hablaba. Oye, era diferente. Pues la creación que vemos aquí en Génesis, en esta porción, es diferente a la que usted conoce ahora. Bien diferente. Aquí no había entrado pecado. Recuerde esto, cuando el pecado llega, todo se fastidia, hermano. Todo se daña. Por eso es que el Señor aborrece el pecado. Aquí, de todo lo que le he hecho, que era bien bueno, empieza a dañarse aquí en el capítulo 3, por lo que nos narra. Dice, esa serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿De dónde sale esta noción a la serpiente? No es de ella misma, es el que le estaba metiendo cosas a este animal en la mente. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, pero podemos comer de ese, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí podemos hacer de todo, pero de ese árbol no podemos comer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, Dios no es un embustero, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Para que Dios es un egoísta. Y vio la mujer que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Esto no era manzana, la gente lo dijo como manzana, en ningún sitio dice que era ningún fruto de ninguna clase.
ni granada, ni manzana, ni higo, ni pera, ni nada. No dice nada porque no es importante. Puede ser una guanábana por lo que a mí me respecta. En verdad no importa. ¿Okay? Pero por eso es que usted ve muchos cuadros por ahí de ellos dos comiendo una manzana. Eso podría haber sido, pero posiblemente no. ¿Okay? Entonces cuando se comieron el fruto, dice, cuando pecaron, se abrieron los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se dañó la conciencia completa, se te está viendo ahí. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se pasaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué la cosa cambió tanto? Porque en el capítulo 2, verso 17 le había dicho, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya está. O sea, esa era la expectativa del Señor. ¿Qué pasó? Después de ahí, ya el pecado entró en toda la humanidad. ¿Amén? Todo de ahí para adelante está manchado, porque el pecado lo mancha todo. ¿Se acuerdan lo que lo estábamos ilustrando la vez pasada de la levadura? Usted pone un pan con levadura de la normal, de la orgánica, que lo pone aquí. Si pone una masa que no tiene levadura allá, eventualmente, tarde o temprano, la levadura de aquí se pasa para allá. Usted dice, pero ¿cómo fue eso si yo no la pasé a mano, no le escogí un pedacito de la luz allí y la metí? No, ella va a pasar sola porque todo eso contamina. El pecado es así. El pecado usted lo deja, eso no se queda aquí, eso lo contamina todo. Como lo que yo le ilustré, ¿verdad? Yo soy bien gráfico, es como que usted entienda. Aquí estamos entre hermanos, estamos entre personas simples. Gloria a Dios por eso. Es como la peste. Se muere un ratón en una esquina allí, usted piensa que va a morir en aquella esquina nada más. Huele por todos lados y después usted se va para la casa y piensa que el ratón se lo llevó dentro del bolsillo. Así es que pasa con la peste es una cosa terrible. Entonces cuando usted viene a ver, ¿y qué fue lo que usted se llevó de la peste? Son moléculas que no se pueden ver, pero que se la llevó. Es como cuando usted va y se mete, por ejemplo, en un Kentucky Fried Chicken de eso, y usted acaba de bañarse, se mete en Kentucky Fried Chicken dentro del negocio a buscar algo, y huele pollo frito por todos lados. ¿Y de dónde? Si yo no estaba friendo el pollo, nada, lo que entra 2 minutos más rápido, porque ya la pidió por teléfono, no más rápido. Todas las moléculas de dolor se le pegan. Pues las moléculas de pecado se pegan. Y las moléculas de pecado se reproducen con una velocidad que mete miedo. Por eso es que el Señor aborrece el pecado, porque el pecado lo daña todo. El pecado daña todo lo que Él creó, hermano. Ahora bien, vemos que el pecado daña todo. ¿Y qué es el pecado entonces? Pues muchas de las palabras que se traducen pecado, una de ellas la vimos, amartia, pero hay otra que se traduce anomia. ¿Se acuerda de anomia? Iniquidad. Pues muchas veces cuando dice anomia, en su Biblia, en español, dicen pecado. En otras veces puede decir iniquidad. ¿Okay? Como dice, la usa Pablo aquí. Pero nosotros no usamos, ¿verdad? Usted no usa iniquidad en el diario suyo. Cuando usted habla con su familia, dice, oye, qué iniquidad he visto hoy. Pues no es una palabra normal acá. A menos que usted atesore la palabra de Dios, la Biblia en español, como la conocemos, la versión Reina Valera del 60, esa es la palabra. Pero merece definirla, como dijimos, es aquellas veces que no hay ley. ¿Qué es pecado? Desobediencia. Desobediencia. ¿Usted está criando hijos? ¿Crió hijos en alguna ocasión? ¿Verdad que los hijos desobedecen? No vayamos a tarde, vamos un poco una generación más para atrás. ¿Usted desobedecía también? ¿Usted era hijo? Claro. ¿Y qué hacía el papá, la mamá? Si estaban haciendo su trabajo, quiero decir. Lo correrían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es correcto ser humano. No es correcto desobedecer a los padres. Fíjense, y el argumento que nos hace la palabra es que si nosotros obedecíamos a nuestros padres terrenales, y nuestros padres terrenales eran imperfectos, usted era imperfecto, usted no era, a veces usted se compró una t-shirt que vale 15 pesos, the best that in the world, pero es una camiseta. Puede ser que usted esté cerca de ellos, dice, the great grandpas, ¿verdad? Puede ser que usted sea un great grandpa, o puede ser que usted tenga los 15 pesos para la camiseta, pero la realidad es que son, aún con todo ello, usted es imperfecto. Y dice la palabra que aún así los hijos están llamados a obedecer a los padres, aunque sean imperfectos. ¿Cuánto más obedecer al Señor, que es todo perfecto y todo justo y nos amó, para librarnos del pecado? Amén.
Pero eso es importante. Así que el pecado es desobediencia. Otra cosa que es el pecado, ¿verdad? Vamos a definirlo ya próximamente. Uno dirá, ¿y por qué fue pecado cuando Adán y Eva cometieron lo que cometieron allá en el huerto de Edén? ¿Okay? Porque muchas personas dicen por ahí, oye, que mucho nos ha costado que aquellos no se comieran la manzana. Y hay dos errores grandes en la pregunta. ¿Okay? Primero, dijimos que en ningún sitio se nos dice que una manzana. Pero te veo que cuando la gente pasa las cosas para adelante y con los cuentos pasados para adelante van cambiando. Aquí en ningún lugar. ¿Importante que fuera una manzana no? No, no tiene nada que ver. Pero la parte, segunda observación que es bien importante, es que no es trivial. O sea, no era algo liviano el hecho de que ellos hubieran ido en contra. O sea, porque la gente dice comer una manzana, me como 10 manzanas en un día si voy allá al supermercado y las traigo y la gente no vea. Porque la gente todo lo trivializa. ¿Okay? Por eso muchas veces usan el tema de la tentación y la caída en pecado hasta para vender comida. Dulces, ¿te has visto algunos picochitos? Dulces tentaciones de corazón. O sea, tiran al relajo el que usted caiga en pecado. ¿Verdad? Está allí, ¿verdad? Es como que dice under, ¿verdad? Por debajo de la superficie, pero no está debajo de la superficie, usted lo ve allí raspado. Entonces, pues ponen chocolate, Sweet Temptations, de esta gente del Lidl, el chocolate ese carísimo que venden, que ponen a uno con un gojo sirviéndolo así líquido, esas cosas. Entonces dice, ay, yo quiero esas dulces tentaciones. Entonces el día que usted está tentado de verdad para hacer algo que es malo, tú dices, ay, sí, en realidad, ay, sí, eso es lo que yo quiero hacer. Y entonces lo livianizan, lo trivializan. El problema, y lo que estaba precisamente midiendo el Señor, con decirle, va a comer de todo árbol, pero de ese árbol no. ¿Okay? Lo primero es dominio propio, porque todos nosotros fuimos creados por libre albedrío. ¿Usted sabe lo que es libre albedrío? Que usted fue creado con la potestad de hacer lo que usted le diera la gana. Lo quiero decir así para que usted sepa, libre albedrío es palabra fina, con las palabras finas que usted oye. Libre albedrío es que usted decide lo que usted quiere hacer. Por eso Él le dijo a Adán y Eva, ustedes pueden hacer todo lo que usted quiera, pueden comer de todos los árboles, excepto este. ¿Okay? Eso es lo que estaba probando, eso es lo que es dominio propio. Lo otro es la lealtad a Dios. Muchas personas piensan que todas las cosas tienen que ver con ellos y se olvidan que las cosas no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con el que nos creó. Amén. El problema de las personas es que se les olvida que hay un Dios en el cielo que los creó. Amén. Y que les ama y que tiene que ver con sus asuntos. La gente quiere hacer lo que le da la gana. Empezó, y no somos nosotros, empezó allá, desde el principio. Mire, dice que era bueno y deseoso al mirarlo, ¿ok? Y que era codiciable, ¿ok? Y eso es lo que a ella le interesó. O sea que cuando se probó la lealtad de ellos y comieron del fruto, ya ellos en su mente habían decidido que se iban a rebelar. Pero fíjate cómo es el pecado. Había 800,000 otros árboles y otras cosas para comer. Pero no, tenía que ser de ese, de que usted ve eso. Mira, y esa misma maldad está en los mismos nenes. Usted le dice, mira, acuérdate, juega aquí, pero eso que está allí no lo toques. Sí, ok. Empieza a chequear. ¡Uy! Lo toca, ¿verdad que sí? Es así. Dice, pero ¿y por qué lo tocó si te dije que no lo tocara? Pues, no, ¿verdad? Razone bien y diga, allá en Génesis 3, Dios le dijo a aquellos dos, no toquen del árbol. No coman. Pero es que no coman del árbol. No. Mira, el asunto con la serpiente, es culpa de la serpiente. No es culpa de la serpiente. Porque la serpiente es la serpiente y Jehová Dios dijo. Es cuestión de quién usted le cree. Si Dios le había dicho, su creador le había dicho, esto no lo hagan, si vengan 10 serpientes pintadas de colorado, lo que sea, no tiene nada que ver. Es que ya ellos habían decidido que iban a probar a Dios y decidieron hacerlo. Esa es la razón y esa es de ahí que nace el pecado. Cuando vamos allá a Santiago capítulo 1, Él lo define así también. El pecado es como que la tentación empieza en uno. La concupiscencia, que es otra palabra de domingo, es el deseo, en ese caso el mal deseo. Es decir, oye, what if? ¿Y si yo?
¿y si yo pruebo esto? Para ver qué pasa. Ahí está el asunto. Ellos dijeron, pues vamos a probar esto, a ver qué pasa, porque bueno, es un concepto razonable el que nos presenta el animalito este. ¿Ah? Y fíjate lo que dice, que es que Dios no quiere que nosotros seamos como Él. Ahí está la otra raíz fundamental del pecado. Las personas entienden que cada cual va a hacer lo que le da la gana. Y Dios nos creó así. Pero lo que Él quiere es que nosotros decidamos siempre en lo que nos da la gana, hacer lo que a Él le agrada. Ahí es que está el asunto. Ahí es que está el deseo de Dios. Ahí es que está la prueba de Dios. Acuérdense que ellos fallaron. Pero esto es historia. Nosotros lo tenemos acá también. Así que el pecado es desobediencia. ¿Sabe qué es el pecado también? Es infracción a la ley de Dios. Cuando usted anda a exceso de velocidad, usted cometió infracción a la ley de tránsito número 22 en todos sus diferentes incisos y pajas, porque cuántas cosas tiene. Y allí el policía dice, usted iba a exceso de velocidad, iba a 55 en una zona de 35, por lo tanto se le adjudica un boleto de $275. No, es que pues, tengo muchos problemas. Y el policía dice, yo también. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que iba medio enlemado y yo me enlemo también. Pues, cuando iba por aquí, pues en verdad, bueno, no me di cuenta. Para eso estoy yo, de dar algo al diablo. Y los 275 vamos. Y si los pagan antes, le dan creo que un 40% de descuento, 30% de descuento. Así que páganlo antes si quieren. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando usted infringe la ley, hay una consecuencia. Cuando usted infringe la ley de Dios, hay una consecuencia. Amén. Es infracción. ¿Por qué? Porque la ley está descrita. Por eso es que en un momento dado, si usted busca verso 20 del capítulo 6 de Romanos, dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. O sea, cuando usted era del pecado, existía lo que a Dios le agradaba, la justicia. Pero el Señor no esperaba que usted cumpliera la justicia de Él. ¿Por qué? Porque usted no le pertenecía a Él, usted pertenecía al diablo. Usted hacía lo que el diablo mandaba. No había esa expectativa. Pero ahora que Cristo le compra con su sangre, ya es completamente diferente. Amén. Usted está puesto para servir al Señor, no está puesto para infringir su ley. ¿Ok? Así que infracción a la ley. Otra cosa que es el pecado, como dijimos, la palabra original es fallar al blanco. Amartia. ¿Ok? No dieron en el blanco. ¿Ok? Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos. La palabra pecaron en ese verso es esa misma. Todos fallaron al blanco y por eso están completamente destituidos. No van a heredar la gloria de Dios. Es lo que quiere decir literalmente. Destituidos. Cuando ustedes lo destituyen, en inglés le dicen, he was destitute. ¿Qué es destitute? Pues que pensó que iba a heredar, o pensó que iba a tener algo en donde caerse muerto, y no lo tenía. Cuando alguien dice, he died destitute, es que pelado, no tuvo nada ni donde caerse muerto, como decimos nosotros en español. Pues eso es lo que pasa con el que está en pecado. El que está en pecado pertenece al pecado y no puede esperar heredar nada de Dios como tal. Así que hemos descrito aquellas cosas que cuando se hacen son pecados. Pero usted sabe que hay otra cosa más. Y cuando usted no hace algunas cosas, podría ser pecado también. Pues mire lo que dice la palabra del Señor. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es amartia, le es pecado. Santiago 4:17. Por eso es que oramos, Señor, ayúdanos a hacer lo que te agrada. ¿Ok? Y por otro lado, al no hacer lo que te desagrada, pues si lo miramos al revés de nuevo, dice, ampáranos de hacer lo que te desagrada, pero ayúdanos a hacer lo que tú esperas que nosotros hagamos también. ¿Ok? Si el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense, usted recuerda la parábola de las ovejas y los cabritos. Puso las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, allá en Mateo 25. ¿Ok? Los que quedaron del lado de los cabritos, mire bien, Mateo 25, para que usted vea. Personas dicen, ay, yo no hice nada.
Me quedé neutral. Piensan que no hacer nada es ser neutral. Mire lo que pasa también. Fíjate en esta palabra, el juicio de las naciones, dice Mateo 25:31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y se reunirán delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Pero ¿cómo él sabía que dónde iban uno y dónde iban otros? Pues es que él sabe los que son suyos, él sabe los que son suyos, él sabe los que no son suyos. Acuérdense, el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor, hablando aquí del Señor Jesús. Para que aquí, en ese momento, en el momento de decidir, déjame ver si me paso de aquí para allá o de allá para acá, porque ya las cosas ya han sido como así. ¿Okay? Entonces, dice a los de su derecha, a las ovejas, le dice: vengan, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Y los justos le dirán: Señor, pero ¿cuándo fue que te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey dirá: es cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, cuando mira a los de la izquierda, que estaban los cabritos, pasa totalmente lo contrario. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, pero no se refiere a él, se refiere a los más pequeños. O sea, estos sabían hacer lo bueno y no lo hicieron. El de los talentos también le dio 1, 2 y 5. El que le dieron 1, ¿qué hizo? Ay, y si me va mal, lo voy a enterrar. Y lo enterró. Y cuando el Señor vino, él dijo: aquí está, está entero todavía. Y el Señor le dijo: bien siervo malo. ¿Por qué? Porque no hiciste nada con lo que yo te di. Sabía hacer lo bueno, pero no lo hizo. Así que tenemos que estar pendientes de ello también. Cuando el Señor nos equipa a nosotros para hacer lo que le agrada, el bueno, hacer el bien, tenemos que hacerlo. Amén. Por eso es que es tan importante el que nosotros no omitamos lo que el Señor nos manda hacer también. Ahora bien, ahí vimos lo que es el pecado. Incluimos el que no hacer lo bueno es pecado. Ahora, si vamos a ver rapidito, ¿qué es lo que caracteriza el pecado? ¿Ok? ¿Qué podemos decir del pecado? Cuando dicen, usted conoce a alguien y dice: esta persona es buena gente, esta persona es bien comunicativa, esta persona es bien puntual, cosas así. Esas son características de una persona. Pero el pecado, como maldad, que es como ente que tiene sus características. El pecado es egoísta. No, usted no espere que hablemos nada bueno del pecado. La Biblia no habla nada bueno del pecado. O sea, que no vaya a ser: wow, mira para allá, no sabía eso. El pecado es egoísta. ¿Por qué? Porque de ahí es que nace. Cuando se le dijo a aquellos dos en el Edén: no hagan esto, ellos dijeron: pues yo voy a pensar en mí, ¿no? Yo voy a hacer lo que me da la gana, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso es egoísmo. Cuando usted piensa en usted primero y no en los demás, cuando usted piensa en usted primero, no piensa en el Señor, ¿qué es eso? Egoísmo. Cierto, ¿verdad? Cierto contexto, le estábamos llamando hace un poquito a Gallo. Una persona gallúa. Una persona que sabe que hay que hacer algo bien, pero no le da la gana. Porque como tiene el libre albedrío, lo lleva a hacer lo que le da la gana. Y lo que le da la gana en ese momento no es agradar al Señor. El pecado es egoísta. ¿Ok? Por eso es que se hizo así. Fíjense, lo que apela la tentación y la carne misma de uno, es a eso mismo, al ego de uno. Si usted va a Mateo 4:1, usted sabe lo que está en Mateo 4:1, ¿no? Parece que aquí estamos en el clima bíblico todo el tiempo. Mateo 4:1, ¿qué contiene? La tentación de nuestro Señor. ¿Te recuerdas? Allá en Mateo 4, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber llevado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, en este caso el demonio, el diablo. Y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate lo fundamental de lo que está pasando ahí. ¿Qué está haciendo? Está apelando
Primero, una necesidad física que tenía el Señor en su humanidad, aquí hecho carne por nosotros. Pero también estaba apelando a su ego, dice. Lo que está implícito es, tú no piensas que tú mereces comer. No piensas que es suficiente tiempo sin comer. En otras palabras, ¿qué asunto es este de tú no comer? Tú mereces, te mereces hartarte ahora en este momento. Y eso iba a venir, pero no era en ese momento. Eso iba a venir, pero no era el diablo que lo iba a traer. Amén. Y ahí que está todo el asunto. El pecado apela mucho a nuestro ego, a nuestro orgullo. De hecho, el primero que pecó de todos, ¿verdad?, allá en la presencia de Dios fue Lucifer, que antes se llamaba Luzbel. Luzbel dice que fue creado como un querubín para bendecir al Señor. Y allá se rebeló. Se rebeló. Porque quería ser igual a Dios. Eso mismo que se le pegó, esa bobera que se le pegó a Nabucodonosor, que quería ser igual a Dios. Hizo una estatua para que lo adoraran como Dios. Tocaba la música, había que dejar lo que estaba haciendo para adorar al zángano este, porque era igual que tú y yo, cualquiera de nosotros. Pero ¿cómo una persona puede creerse que es Dios? A no ser que su ego esté encampanado hasta los cielos. Eso es lo que pasa aquí. El egoísmo es la raíz de lo que lleva entonces a la rebelión. Justifica la rebelión, y la rebelión es irse en contra del que tiene la autoridad. Así que la raíz, lo primero que el pecado es egoísmo. Todas las tentaciones que vino del diablo tenían que ver con el egoísmo. Dice, después el diablo lo llevó a la santa ciudad, en el pináculo del templo, y dice, si eres hijo de Dios, tírate, y los ángeles te van a dar cuenta. O sea, era todo decir, a mí no me parece que tú seas hijo de Dios. Si los hijos de Dios hacen unas cosas bien espectaculares, hacen unos milagros estos que meten miedo, dale a ver si es verdad que tú eres hijo de Dios. Estaba apelando, ¿verdad?, al egoísmo, hacerlo como le dé la gana, de manera incorrecta. La otra tentación, le llevó a un monte muy alto y le dijo, mira, esos reinos que están allá abajo, yo te los puedo dar si tú me adoras aquí, si tú dices que yo soy el que soy, en otras palabras. ¿Sí? Y fíjense, todas estas puras tonterías que están aquí, ¿usted sabe cuál era lo que pasaba con esto? Todo esto iba a ser del Señor como quiera. El Señor iba a comer eventualmente. Amén. Era cierto que Dios le guardaba, pero cuando estaba haciendo la voluntad del Padre. Y los reinos que le ofreció van a ser de él como quiera. O sea, cuando el diablo tienta es con pura sandez, es que uno, a veces lo que es más rápido hacer lo que uno quiere que lo que Dios quiere. Ahí es que está el problema. Otra característica del pecado, que el pecado atrae, el pecado gusta, el pecado vende. Someterse a Dios y hacer su voluntad no es agradable para la carne. Ahora, baile, botella y baraja, empújame el diablo, como dicen algunos. Sí, claro que sí. Sí, encanta, fascina, atrae, ¿ok? Todo lo que es tentación atrae. Dice en Hebreos 11:25 que Moisés se distinguió porque no quiso gozar de los deleites temporales del pecado. Y ahí está lo clave. El pecado siempre atrae a uno con cositas carnales que duran poco. Por eso nos decía Pablo allá en Colosenses 3, busquen las cosas de arriba y no las de la tierra. Pues las cosas de arriba son eternas, las de abajo duran un momento. Hombres que se embarcan por ahí y adulteran con una mujer. El fiestón le dura media hora, 40 minutos, y después, ¿sí qué pasa? Cuando alguien está por ahí dice, a ver si yo se me va a cobrar un día. Ya me tiene hasta acá. Y ahí está la copa, ahí está la gota que colmó la copa. Toma, ¡wow! ¡Qué bien me siento! Le metí 3 puños en la boca, botó los dientes como Pepe China. Y después, ¡ay! ¿Qué me pasó? ¿Qué yo hice? ¡Ay! Eso pudo haber sido una malicia que había por ahí que me empujó a hacer lo malo.
No hace falta tanta la malicia, porque la maldad la llevamos nosotros, somos portátiles en cuanto a eso. Sí. Yo, a veces decían, ¡ay, el diablo me empujó! No, chacho. A veces yo veo a ese malandrín, lo veo yo en mí, velando desde lejos así. Dice, mira como la misma gente son self-service allá abajo en la tierra. Las personas tienen la maldad ya, la raíz del mal lo tienen en sí. Y ya están tan atraídos al pecado que se dejan llevar por el pecado, se inventan el gusto y se lo creen después. Traído eso también, ¿verdad? Pues eso pasa con el pecado atrae. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Mire allá, la serpiente apeló a los deseos de la carne. Le señaló el fruto es bueno para comer. Uno. Mira qué lindo es el fruto. Dos. ¿Ok? Y no solamente es lindo y es bueno, que cuando te lo comas vas a ser igual a Dios. Irresistible. Le hizo esas tres ofertas. ¿Ok? Primera de Juan 2:16. Juan dice, y habla de los deseos malos. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Exactamente las tres tipos de atraimiento que le pintó el diablo a Eva. ¿Ves? Los deseos de la carne es bueno para comer. Los deseos de los ojos es bien lindo, ¿verdad que sí? Que te enamora. Y la vanagloria de la vida, tú no tienes que ser como eres, tú puedes ser como Dios. Esas tres cosas es lo que es el fundamento y lo que caracteriza al pecado. Por eso es que atrae. Como los cosméticos estos. Yo me lo merezco. ¿Usted sabe eso? ¿De Maybelline era? Algo así, yo creo. Maybelline. Porque yo me lo merezco. A lo mejor es que esos anuncios son bien viejos, pero usted no se haga el nene. Y aquí hay un montón que tienen que haberlo visto en televisión. No haga. Sí, porque yo me lo merezco y moví el pelo así. Y te dice, ay, pero si estoy vendiendo una tontería de un cosmético ahí, ¿qué mal hay en estar en un cosmético? Pues puede haber bien o puede haber mal, depende para que usted lo compre. Eso es lo que le quiero decir. Pero vamos ahora a poner un legalista aquí, no se pinte, o si se pinte, eso no tiene nada que ver con la santidad. Ahora, para que usted lo compre, dice, ay, es verdad que la verdad que muchas quisieran ser como yo soy la más linda del barrio. Entonces ahí que empieza el problema, ¿verdad? Nada con sentirse bien, pero en su justo juicio, ¿me entiendes? Ya cuando empieza uno a darle y a crecer la cosa, ahí está el problema, ¿no? ¿Ok? Porque el pecado atrae. Otra cosa que hace el pecado coge de huevo a uno, el pecado engaña. El pecado le pinta a uno el deleite primero. ¿Ok? En Hebreos 3:13 dice, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que el pecado te convence y te engaña, después te está malo que te digan que tienes que corregir. Te está malo que el Señor con su Espíritu te diga que tienes que corregirte, porque el pecado te coge de bobo y te cambia la mente, te trastorna. ¿Ok? La serpiente le vendió las tres bondades, según él, del pecado, pero no le dijo el castigo y el sufrimiento que venía después. A Satanás le gusta que pensemos que todo está bien con hacer lo que él quiere, que con hacer lo que usted decida siempre va a estar bien, porque siempre usted va a buscar lo que es mejor para usted. Amén. Y eso va en contra de lo que dice la ley de Dios. ¿Quién es el que verdaderamente busca lo que a usted le conviene? El Señor es el que busca lo que a usted le conviene. Sí. Y seamos honestos. Si usted guía su vida versus el Señor guiando su vida, dígame ver lo que va a pasar. Preso, muerto, y la gente que está debajo de usted metida en problemas, cosas. No saca los pies del plato, eso es como que se para en una caca y después se cae de pecho encima de ella y sigue para ahí. No, yo me voy a limpiar ahora. Yo me limpio ahora y cuando se apoya aquí se le va entre los dedos, los otros también, hombre. Y entonces barra encima y no, dame un chance. ¿Un chance para qué? Que usted se va a limpiar. ¿Con qué se va a limpiar? ¿El pecado con qué se limpia? ¿Con qué? Con odobán.
usa Cristo acá? ¿O van? No me diga que usted no lo usa, van en Cristo. Eso es lo mejor que hay, para sacar ciertos olores, pero no limpia el pecado. Dice, mata 99.99 como el lisol de las bacterias. De hecho, las bacterias son las que causan la peste. Por eso es que mata la peste. Dice, esto no es un agente para enmascarar los olores. No dice, es un agente para matar los olores. ¡Wow! Tremendo. ¿Y funciona? Sí. Pero no hay nada que vendan por ahí que diga, esto mata el pecado y limpia el pecado. Solamente la sangre de Cristo Jesús. No hay nada que pueda quitar el efecto del pecado. El pecado, ¿sabe qué hace también? Esclaviza. Sí. El pecado envicia. Te amaja. Romanos 6:16, lo que acabamos de leer. Usted no sabe que usted si se somete a alguien como un esclavo para obedecerle, en este caso el pecado, usted es esclavo de a quien a que usted obedece, sea esclavo del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Y es como quien dice, ¿no se ha dado cuenta que cuando usted le sirve al pecado, usted es esclavo del pecado? ¿Qué es servir en el contexto bíblico? ¿Quién sirve? Los siervos. ¿Y qué es un siervo en el contexto bíblico? Un esclavo. Es un esclavo. Es esclavo del pecado. Usted es esclavo de Cristo. Bendito sea Él. O es esclavo del pecado. No hay más nada, no hay in between. Entonces los que son esclavos del pecado andan mirando lo que ofrece el pecado de inicio, pero sufriendo la consecuencia del pecado en el resto de su vida. El hijo pródigo le pasó eso. Dijo, ay, si yo me voy lejos y me voy con la mitad de los chavos, papi, uy, ¿qué clase de vida me voy a dar? Chacho, voy a ser el rey de la tierra. Fue rey de la tierra como, no sé, no dice cuántos meses, pero supongo que son 2 o 3 meses, quizá un año de dolor si era mucho dinero. Se comió los chavos. Y después, ¿qué le pasó? El pecado le pasó la factura. Después se dio cuenta que los lechones valían más que él. Porque el dueño que lo había contratado para cuidar los lechones dijo, los lechones valen más que este infeliz. Por lo tanto, dale comida a los lechones primero. Y si queda algo, comes tú. Por eso era que él decía, ay, si yo me diera un poquito de las algarrobas esas que le están dando a los lechones, ay, yo se las quitara de la boca, me las comiera yo. Mira los desmayados que estaban. Después que había estado en bendición en casa de su papá. Dice, pero ¿y por qué ese anormal, como diríamos nosotros, decidió hacer una cosa así? Pues porque el pecado le engañó y le engatusó y se lo pintó bien lindo. Y al final, el pecado siempre pasa factura. ¿Ok? En 2 Timoteo 2:26, por eso es que Pablo le recomienda a Timoteo lo siguiente, dice, a que intercediera por aquellos que habían caído en un lazo del diablo, porque están cautivos a voluntad de él. 2 Timoteo 2:26. Vamos a buscar el contexto también. Dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso, dice el 24, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y en esa mayoría están en el lazo del diablo y ni cuenta se dan. ¿Usted sabe otro que estaba esclavizado del pecado? Sansón. ¿Usted recuerda a Sansón en el libro de los jueces? No sacaba los pies del plato al varón. Tenía la bendición de Dios, pero no sacaba los pies del plato. Él se portaba como un niño. Era fuerte, grandote, liberal. Se comportaba como un niño. ¿Okay? No tomaba en serio el pecado. Para él era cualquier cosa. ¿Y qué terminó? ¿Cómo terminó Sansón? Preso, ciego y sin fuerza. Un destello de gloria al final, quizá al final de su vida, pero eso no era la vida que Dios tenía pautada para él. Eso no era lo que hubiera deseado el Señor, fuera la vida de Sansón, de un juez de Israel. Cuente, por ejemplo, la vida de Samuel versus la vida de Sansón. Cuéntense los dos. Yo esperaba que Sansón hubiera sido como Samuel. Y Samuel era bravo, yo también.
Samuel era bien bravo, que cuando fue y se las cobró a Agag, aquel que Saúl no quiso cobrárselas de parte del Señor. Después, donde quiera que iba Samuel, le decían, allí viene Samuel, y la ciudad decía, y viene contento, viene de buena, viene en paz. Las ciudades le tenían miedo a Samuel porque él venía a hacer lo que Dios decía. Y él diría, ella era un viejo, pero venía con autoridad, con el poder de Dios. Aquel otro Sansón tenía un poder, ¿verdad? Que decía que se llevaba las puertas enredadas de la ciudad y las paredes y todo, y con un canto de hueso mataba a 200, mataba a 1000. Era una fuerza tremenda, pero no quería hacer la voluntad de Dios, lamentablemente. Y brevemente consideremos el último punto, las consecuencias del pecado y la solución. El pecado, ¿cuál es el problema con el pecado? No solamente que hay una consecuencia aquí, en esta vida. El pecado te separa de Dios. Isaías 59 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando estaba también el argumento de aquel del ciego que había sido ciego de nacimiento, y el Señor lo sanó, Jesús lo sanó, y después lo encajaron y le dijeron, dale gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, hablando de Jesús. Dice, si es pecador o no, yo no lo sé. Yo lo que sé es que yo antes estaba ciego y ahora veo. Le dice, ¿pero qué te hice? ¿Pero qué te hizo él? Cuéntanos otra vez. Pero si es que yo se lo he dicho ya como 80 veces y no acaban de creer, le dice el varón. Yo sé que Dios no oye los pecadores. Si este no estuviera bien con Dios, nada podría hacer. ¿Qué? Le dijeron, ¿pero qué sabes tú? Si tú eres un infeliz, tú naciste en pecado completo. Porque como estaba enfermo, había nacido en pecado, decían ellos. Y se ofendieron de que le dijeran que Dios no escucha a los pecadores, porque es la realidad, Dios no escucha a los pecadores. Entonces las oraciones que la gente hace, ay Señor, tengo las 6 combinaciones del loto. Ahí ¿usted cree que el Señor escucha esas sandeces que la gente a veces dice? Bueno, he visto, hace poquito estaba yo haciendo una fila en el supermercado para que me dieran un rain check para 2 pollitos, porque había 2 pollos que tenían especial. Para almacenarlo con día que nos comemos asado. Estoy haciendo la fila y es una señora. Dame algunos llaman piquipi bonito, yo no sé qué es. Esos que son rapiditos, esos que son, que tú lo compras los 3 días, hacen el sorteo, tú das 5 pesos, a lo mejor te ganas 50. Esos sorteitos. Pero entonces Pegatrés me das tanto, y del loto me das este número, y me das el otro, y me das uno automático. Y yo digo, wow, aquí esto es como los cajos estándar, los cajos automáticos de mi parece. Entonces, que el número lo genera solo, otro número lo genera tú. Y por ahí, entonces, los compras, se lo dan en paquete y hace, en el nombre de Dios. Dice. Ay, yo no sé aquí, pero la verdad que es triste que alguien piense que Dios se va a poner de parte de ella para decidir lo que ella se va a ganar en la porquería de juego que está haciendo allí. Y se le engaña el diablo, completamente lo contrario. Si usted quiere que Dios le bendiga, haga lo que Él dice. Amén. No haga lo que usted le da la gana. Ese es el problema del hombre y la gente. La gente aquí en Puerto Rico piensan que, como dicen Papito Dios y mencionan esto, se congregan una vez cada 4 o 5 meses para hacer que hacen, piensan que están de buenas con Dios y que Dios les ríe la gracia. El que le está riendo la gracia es el diablo. Y piensan que oran y dicen, sí, estoy orando, te llevan mis pensamientos. Puras palabras vacías. Y aunque oraran, Dios no escucha a los que le antagonizan. Pero entonces, ¿cómo Dios va a escuchar al pecador? Cuando el pecador venga y diga, yo soy una jata de cloaca como lo que soy, y llevo deshonrándote la vida entera, pero yo vengo aquí para que tú me salves con la sangre del Cordero. Amén. Esa oración sí escucha el Señor.
Pero la pedantería de muchas personas que deshonran al Señor todo el día y después van a pedirle. ¿Usted hacía eso con su papá? ¿Su mamá? Muy chiquito. Le vacié las gomas al café, papi. Le puse un palito de fósforo. ¿Usted hacía esa titerería antes? Yo veía gente que la hacía, nunca la hice. No lo voy a vaciar una, lo vacío tres para que no tenga cuenta. Y después voy para allá y hago todas las cosas incorrectas que papi le gusta. Y después por la tarde dice, papi, me da 5 pesos. El papá va a decir, marca los teléfonos de antes de América, la línea de la asistencia al que está afectado de la mente, y lo llevan para el Mercy Center. O para aquel, ¿cómo se llama? El capestrano, lo llevan para el capestrano. ¿A qué usted trae a su niño aquí? No, es que yo no te. El niño hace todo lo contrario y después viene y me pide 10 pesos. Ah, no, sí, seguro. Tráelo para acá, métalo en aquel cuarto. ¿Y por qué se tiene ese doctor? ¿Cómo nadie en su justo juicio va a decir que haciendo lo contrario a su padre, el padre le va a dar 10 pesos, o 5 o 3 chavos? Bueno, lo mismo pasa con la gente. La gente hace todo lo que deshonra al Señor y después van a pedirle al Señor. El pecado les separa de Dios. El pecado no les da la potestad, no les da el derecho de ir directamente donde Dios, porque el pecado los separa de Dios. Jehová se paseaba por el huerto en Edén hasta que pecaron. Cuando pecaron, la presencia de Dios no estaba en el huerto, porque Él, donde está el pecado, Él no puede estar. Por eso es que cuando vayamos a la eternidad, lo primero que Él dice, allí reina la justicia y allí no hay pecado. Allí no hay que poner lámpara, porque la gloria de Dios ilumina todo. O sea, allí no entrará cosa inmunda, lo dice claro allí. Porque es que lo que es inmundo lo daña todo, hermano. Ahora mismo estamos viviendo en este mundo que está dañado completo. Lo único que lo arregla es Cristo Jesús. El pecado quita la paz del alma. Isaías 48:22, Isaías decía, no hay paz para los impíos, dice Jehová. Huye el impío, dice en otro lugar, sin que nadie lo persiga. Pero sí que hay alguien que lo está persiguiendo. Su propia conciencia lo persigue. Cuando David pecó con Betsabé, después dijo en el Salmo 51, dice, yo conozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Yo estoy bien claro lo que yo hice mal. Judas, cuando pecó, cuando cayó en sí, dijo, yo he pecado y he entregado sangre inocente. Y los malos que estaban con él le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Es lo que te dé la gana. Así le dijeron a aquella gente mala con la que él se asoció. ¿Okay? El pecado quita la paz del alma. Por eso es que hay muchas personas que están en angustia, hasta casi hasta la locura por ahí. ¿Por qué? Por el mismo pecado. Ese es el problema del pecado. El pecado por ende trae sufrimiento también. Mira Eva, lo primero que digo, cuando vayas a parir, vas a parir con dolor. ¿Verdad? Pues eso es de ese tiempo para acá. O sea que cuando pariera antes, iba a parir sin dolor. Adán tuvo que ponerse a trabajar para sostener su familia. Por eso los que andan buscando quién empezar a trabajar, Adán tuvo que empezar a trabajar. O sea que antes no había que trabajar, pero mira que en Edén no había que trabajar. Piense con calma. Era todo tranquilo. Usted estaba andando y Jehová estaba al lado suyo. No había dolor, no había inmundicia, no había nada malo. Todo bien. Vino el pecado, todo se dañó. La tierra también sufrió porque la maldición cayó sobre la tierra, según Génesis 3:18. Por eso digo, la tierra que usted la da ahora no es lo mismo cuando Dios la creó. Y también tú sabes quién salió chavado, la serpiente. La serpiente dice, ahora tú te vas a arrastrar en lugar de andar de pie y hablar. Y un montón de otras cosas más que le adjudicaron a la serpiente. Estoy hablando del animal serpiente. Todas esas cosas por el pecado. El pecado trae sufrimiento. Cuando usted ve un cementerio, hace un recordatorio. El pecado trae muerte y sufrimiento. Esa es la otra característica del pecado. El pecado lleva a la muerte, conduce a la muerte.
¿Ok? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice Romanos 5:12, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Así que nosotros somos los que le damos todo ello. Ezequiel diría en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Todas las almas son mías, dice el Señor. Así que el pecado trae dos clases de muerte. Primero, la muerte física. Porque Adán no se iba a morir. Le tomó 930 años morirse. Pero de ahí para allá, como te vas mirando todas las otras personas, cada día duraban menos. El que más duro estaba hoy duraba ayer que vi un japonés que era el más viejo del mundo, se murió a los 112. Pero ¿cuánto usted conoce que tienen 112? Ni 100 ni 90. Pues por ahí está la cosa. Que ya no hay eternidad porque el pecado acaba con la eternidad. La eternidad vuelve cuando usted quita el efecto del pecado en su vida. Amén. Cuando Cristo viene a nuestro corazón. Pero no en este mundo, sino en los cielos nuevos y tierra nueva. Segundo, el pecado trae muerte espiritual. Esa es la peor de todo. Esa es la que es la separación de Dios. Según Tesalonicenses 1:9 dice que esos que andan separados de Dios por el pecado sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La separación de Dios es la muerte espiritual. Esa es la muerte, eventualmente la muerte segunda, la que es la muerte eterna, de la cual no hay resucitación. Muchos dirán, oye, pero ¿por qué tan exagerado Dios? Dios va a condenar a uno a un lago de fuego. Eso me parece a mí un poquito exagerado. Pero cuando usted toma en cuenta todo lo que Dios creó, que Dios lo creó bueno en gran manera, y viene el hombre por su pura changuería y lo echó a dañar todo. Y por ese pecado pasar por ahí le costó la eternidad a un montón de personas. Van camping, porque siguen cada día perdiéndose más personas. ¿Ok? Por su desobediencia, claro está. El Señor considera que el pecado es algo terrible, apestoso, odiable, despreciable, del cual todo lo que era comprado con su sangre tiene que apartarse. Todo, porque el pecado lo daña todo. Todo. Pensaría el creyente que casi todo bueno y condimentar algo con pecado me va a quedar bien. El pecado todo lo daña. Todo lo daña. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con el pecado. Y tenemos que estar bien pendientes de él. Por eso es que el pecado conduce a la muerte. ¿Cuál es el remedio del pecado? Estamos hablando ahorita, ¿verdad? No es odobán, no es fibris, no es cloro, no es lechón, no es creso. ¿Usted sabe creso antes? ¿Usted lo pide? No es mucha agua con mucho microlino. Un poco. Nada de eso. Es la sangre de Cristo, Jesús. Por eso fue que Él murió en la cruz. Él tuvo que morir en la cruz, porque la Biblia dice que la paga del pecado, o sea, lo que conlleva el pecado es muerte. Y Cristo murió en lugar tuyo y en lugar mío. Y a la misma vez, a la misma vez derramó sangre. La Biblia dice que si no se derrama sangre, no se pueden perdonar los pecados. Así de serio es. Estuvimos viendo que la sangre es lo que hace que el organismo tenga vida. Cuando el organismo pierde la sangre, se muere. Por eso es que el Hijo de Dios tuvo que derramar la sangre y morir, para que esa sangre inocente llevara nuestro pecado. Él llevó el pecado ajeno, el pecado suyo, el pecado mío. Para eso fue que murió Cristo, para eso fue que Él se sacrificó en la cruz. Amén. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero usted tiene que venir a Cristo. Cristo murió por todos y por todos murió. Pero el Señor pretende que usted haga caso de la oferta de salvación. Usted, que el Señor lo creó para que usted hiciera lo que le diera la gana. Usted recuerda que lo dije al principio, ¿verdad? El Señor no va a decidir por usted. El Señor le presenta la salvación, pero Él no le fuerza a la salvación. El Señor quiere que usted escoja. Desde el principio fue así. Creó todo bien. Puso al hombre y a la mujer en el huerto. Coman de todo, excepto este árbol. ¿Está bien? ¿Por qué? Fueron y hicieron lo que el Señor no la gana. ¿Por qué? ¿Por qué lo pudieron hacer? Porque tenían libre decisión.
hacían lo que ellos querían hacer. Hoy día el Señor viene y le presenta al que está en pecado lo mismo. Estás en pecado, estás condenado a muerte, y el Espíritu Santo le clarifica en su corazón su condición desesperante, condenada al pecado, cuya única solución es Cristo Jesús. ¿Qué tiene que hacer la persona? Usar de su libre voluntad para decidir por Cristo o no. Y ahí está el asunto. Tenemos que venir a Cristo. Ya el sacrificio está hecho. Ya el pago por el pecado está hecho. Pero no es eficiente, no es activo para aquel que no lo quiere. Por eso es que se usa muchas veces la palabra aceptar a Cristo. A veces dicen, ¿y qué yo tengo que aceptarle a Cristo? Aceptar la oferta de salvación. Porque no es que todo el mundo es automáticamente salvo. Hay que reconocer el pecado. ¿Amén? La sangre de Cristo nos limpia de pecado. Sabiendo, como dice 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, está diciendo Pedro, no con cosas corruptibles fuimos rescatados, ni con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Que es Cristo, la sangre de Cristo, la que compra nuestra libertad del pecado. Amén. Pero es necesario venir a Cristo Jesús. Si no podemos venir a Cristo si no tenemos fe. Si no tenemos fe no podemos agradarle. Amén. Si no nos arrepentimos reconociendo que somos pecadores, pues no hacemos nada tampoco. Amén. Y tenemos que permanecer, tenemos que ser obedientes. O sea, aquel que es de fe, el que se ha salvado mediante la fe, pidiendo el dinero del Señor, el Señor le salva. Él y ella están llamados ahora a ser obedientes. ¿A hacer qué? Apartarnos del pecado. Usted vio lo que es el pecado, el problema del pecado, lo grave que es el pecado, los despreciables a los ojos del Señor que es el pecado. Pues ahora, cuando ya deja de ser esclavo del pecado y están a ser esclavo de Cristo, ¿qué va a hacer? Va a obedecer al Señor, apartado del pecado. De esa forma es que podemos agradar al Señor. Y cuando usted está en Cristo Jesús, el Espíritu Santo que está en usted, la palabra santa que nos ha sido dada a nosotros, es para eso mismo, para que usted prevalezca en hacer lo que a Dios le agrada. Por eso es que el dominio propio es súper importante, porque Dios nos ha dado su Espíritu y su fruto. Amén. Produce, entre muchas cosas, ese dominio propio, que usted haga lo que usted ahora en su corazón renovado, en su mente renovada, usted quiere hacer para el Señor. Y Él le va a ilustrar, le va a dirigir con su Espíritu Santo a través de su palabra para que usted le pueda agradar todos los días. Amén. Porque usted, cuando es de Cristo, usted no fue llamado ni llamada a pecar, todo lo contrario. Amén. Recuerda aquel himno, ¿verdad? Que me puede dar perdón, recuerda. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. El único que puede limpiar el pecado es el Señor Jesús. Amén. Si alguno de los que escucha en diferido o está aquí y no es de Cristo, hoy es el día para ser de Cristo. Cristo no busca simpatizantes, esos hay muchos. Cristo busca a aquellos que vengan a humillarse delante de Él, confesando su pecado y queriendo servirle de corazón, apartándose de las cosas que a Cristo le deshonran. Amén. No podemos servir a dos señores, dice la Biblia. No podemos servir un chiquito al diablo y un chiquito al Señor. Tener un balance en la vida, eso que la gente es loca con el balance hoy día. Ese balance es un balance mortal, porque está siendo engañado. No hay tal cosa como el balance. O somos de Cristo o somos de Satanás. Amén. Y el Señor quiere que seamos de Él. Amén. Hay que venir a Cristo Jesús para hacer eso. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, en esta hora delante de ti estamos, Señor, dándote gracias por tu bondad y tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo y por tu palabra, la cual, Señor, te pedimos ahora que corra y sea glorificada, Señor, en todos los que la hemos escuchado en esta mañana. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Ahora, Padre, que tú, Señor, salves
aquellos que están perdidos, Padre, ten misericordia de ellos, igual que la tuviste de nosotros, estamos perdidos también. Y que el entendimiento de la gravedad de la situación sea patente en la vida de cada uno que está en esa necesidad. Y te pedimos, Señor, que les toque para salvación. Te damos gracias, Padre, por esa bendición gigante que nos das de poder considerar tu palabra hoy aquí tranquilos en tu casa. Bendice también ahora, Señor, el resto del culto, Padre, cuando nos veamos nuevamente, cuando vayamos al estudio de tu palabra. Bendice al hermanito James, Señor, a través de ella. Gracias, Padre Santo. Glorifícate, Señor, en tu casa en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, hermano. Dios me lo bendiga.